Martin Heidegger nació en Meskirch, al sur de Alemania, en 1889. Escribió el libro más importante de la filosofía del siglo XX, El ser y el tiempo. Consideró allí que la tarea filosófica más propia consistía en abrir la pregunta por el ser. Para ello, desplegó una penetrante analítica del ser, de ese ente capaz de preguntar por el ser. Heidegger planteó su propio pensamiento como en tránsito hacia un pensar ya no metafísico. He looked, talked, and often acted like a typical German farmer. But he thought like nobody else alive. The moment one reads Heidegger, life is different. Martin Heidegger nació en 1889 en Meskirch, un pequeño pueblo en el sudoeste de Alemania. Su padre trabajaba como maestro tonelero y tanto él como su esposa eran católicos. El joven Martin fue orientado por sus padres para la carrera sacerdotal. Sin embargo, hacia 1907, la lectura de un libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. Abandonó, pues, su formación sacerdotal e ingresó a la Universidad de Friburgo, concluyendo sus estudios universitarios en 1913. Durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a un puesto de control postal y luego a un observatorio meteorológico en el frente. Al finalizar la contienda, comenzó su carrera académica. A partir de 1916, colaboró con el filósofo Edmund Husserl. En 1917 se casó con Elfriede Petri, hija de un alto oficial prusiano de confesión luterana, y comenzó a dictar diversos cursos y seminarios. Entre 1919 y 1920 tuvo 2 hijos y abandonó el cristianismo en una crisis de fe. En 1923 fue nombrado profesor extraordinario y director del Seminario de Filosofía en la Universidad de Marburgo. Allí conoció a una joven estudiante judía llamada Hannah Arendt, con quien mantuvo un romance extramatrimonial durante casi 2 años. Ella fue, en palabras de Heidegger, la musa inspiradora de su obra más famosa, Ser y Tiempo, cuyas primeras 2 secciones fueron publicadas en 1927. Las otras secciones, anunciadas en la introducción, jamás fueron escritas. En 1929, al retirarse Husserl de su cátedra en Friburgo, propuso a Heidegger para reemplazarlo. Su prestigio fue creciendo con la publicación de la conferencia inaugural, que es Metafísica, y un libro sobre Kant. En 1933, en pleno gobierno nazi, ocupó el rectorado de la Universidad de Friburgo, pero presentó su renuncia en 1934. Luego se mantuvo alejado de la política y se refugió en sus cursos. Sin embargo, en este periodo produjo textos muy importantes que fueron editados con posterioridad, como Introducción a la Metafísica y muy especialmente Aportes a la Filosofía. A partir de esta época, Heidegger dejó de considerar su propio pensamiento como metafísico, puesto que la metafísica, si bien pregunta por el ser, contesta hablando del ente en general, y es entonces ontología, o del ente supremo, y es entonces teología. En ambos casos, no se piensa propiamente el ser. Por supuesto, Heidegger no pretendía estar ya en condiciones de desplegar el pensar del ser mismo. Solo aspiraba a preparar el comienzo de un pensar ya no metafísico. Found herself overwhelmed. She was Hannah Arendt, a talented and beautiful Jewish student who would later achieve world fame as a commentator on the evils of Nazism. Arendt became a pupil of Heidegger's in 1924. He was immediately struck by her,
and before long they had embarked on a brief but passionate affair. She knew that she was with a man who had a reputation in German intellectual circles for being, she sometimes later put it, a secret king of philosophy. But she was also very remarkable, and both of them seem to have conceptualized this relationship as a mystical event, and she remained loyal to it because it had been so formative. Why did Heidegger attach himself so firmly to the Nazi cause? What factors other than personal ambition impelled him to act as he did? Part of the explanation seems to lie in the closeted rural culture from which he and Hitler both emerged. Heidegger grew up a very conservative Catholic in a very conservative southwest Germany. He was a rural man, not very comfortable with urban life. Nazism claimed to offer a preservation of a more simple, rural life at the same time as it promised a tempered move into the technological 20th century. I think this was a great appeal to Heidegger. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Nazism also was famous for its anti-Semitism, and I think Heidegger shared in the cultural anti-Semitism of his nation of that time without yielding, I believe, to the crude biological anti-Semitism of Hitler. He didn't need Hitler to be an anti-Semite. He had that already from his culture. At the period of 1933, as far as I can see, Hitler did not promise the physical murderous destruction of the Jews, but an elimination of their roles in society in such a way that Heidegger would say, yes, he would agree with that. His post-war revival is that he never apologized for what he had done during the 30s, or uttered a clear denunciation of Hitler and his crimes. Even the murder of 6 million Jews was an event about which he seems to have felt no obligation to speak. He resumes teaching, and literally the philosophic and literary work. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger dio a conocer su Carta sobre el Humanismo, en respuesta a algunas afirmaciones del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Luego, en lo que se ha entendido generalmente como la última época de su pensamiento, Heidegger interpretó el ser en el mundo de los hombres como un habitar poéticamente el mundo, y propuso que la filosofía se aproximase decididamente a la poesía como un modo de no renovar el olvido de la diferencia entre ser y ente, la diferencia ontológica propia del pensamiento metafísico. Vivimos al amparo de los roles sociales, de lo que se espera que hagamos, pensemos y digamos. Solo excepcionalmente somos auténticos. En general, nuestra vida se pierde en la inautenticidad. Y es natural que así suceda, porque nuestro propio modo de ser implica asumirnos como radicalmente finitos, aceptar la angustia de no poder cumplir todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros, correr el riesgo de equivocarnos y arrepentirnos y sentirnos culpables de las elecciones que hemos hecho y, en fin, vivir cada momento de nuestra vida ante nuestra mortalidad. La culpa nos hace presente el pasado, tal como nuestro ser hacia la muerte nos hace presente el futuro, anticipándolo. Por eso, solo el hombre es, propiamente, mortal. Los animales no mueren, sino que apenas cesan. La muerte no es meramente cesar. La muerte es la posibilidad vivida de que ya no haya más posibilidades para mí. Es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible. Nuestra vida es un entre, y los extremos, la nada del antes y la nada del después, no nos pertenecen.
El análisis de Heidegger muestra que el ser que somos cada uno de nosotros se interpreta como esa pura tensión de pasado, presente y futuro que nos constituye. Somos temporalidad. Por eso, el tiempo se revela como horizonte de comprensión del ser. El ser no es permanente presencia, como suponía la tradición metafísica occidental, sino advenir o acontecer. Asumir la temporalidad que somos, sin subterfugios ni distracciones, es lo que nos permitiría apropiarnos realmente de un destino auténtico.